Mira nada más quién ha llegado, susurró Rafael Domínguez al oído de Sofía Torres, ambos en trajes elegantes que contrastaban con el vestido sencillo de la mujer que acababa de entrar al salón de eventos. No puedo creer que Mateo realmente haya traído a su contadora a la gala más importante del año. Sofía soltó una risita burlona mientras observaba a Daniela Fuentes, quien se movía incómoda entre los invitados, ajustándose nerviosamente los lentes. Pobrecita ratoncita de oficina, se ve tan fuera de lugar. ¿Qué estaba pensando Mateo? Mateo Riviera, impecable en su smoking negro, sintió una punzada de culpa al ver las miradas y escuchar los murmullos. Había invitado a Daniela por impulso, reconociendo su brillante trabajo, pero ahora, rodeado de la élite empresarial de México, dudaba de su decisión. Fue entonces cuando la vio realmente entrar. No era la misma Daniela Fuentes de la oficina. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había cambiado sus gafas habituales por otras de diseño que enmarcaban perfectamente sus ojos color miel, y llevaba un vestido color borgoña que resaltaba su figura esbelta. Pero lo que más impactó a Mateo no fue el cambio físico, sino la dignidad con que caminaba, como si el espacio le perteneciera tanto como a cualquiera de los millonarios presentes. Mateo se quedó sin aliento, paralizado, mientras Daniela recorría el salón. ¿Esa es tu contadora? Rafael dejó caer su copa de champán, salpicando el traje de un invitado cercano. Dios mío, nunca hubiera imaginado que ese ratoncito de los números pudiera verse así. Mateo no contestó. No podía apartar los ojos de Daniela mientras ella se abría paso entre la multitud, saludando con educación a personas que normalmente ni siquiera le dirigían la mirada en la oficina. Buenas noches, señor Riviera, saludó Daniela al llegar frente a él con una sonrisa tímida pero segura. Gracias por la invitación. Mateo intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Por primera vez desde que había fundado Rivera Enterprises 10 años atrás, Mateo Riviera, el empresario tecnológico más prometedor de México, estaba sin palabras. Me alegra que hayas venido, Daniela, logró decir finalmente. Te ves diferente. Diferente, bueno, espero, respondió ella con una naturalidad que lo sorprendió. Definitivamente bueno, confirmó Mateo, sintiendo algo inexplicable en el pecho. Fue como si el resto del salón desapareciera. Solo estaban ellos dos, mirándose como si se vieran por primera vez. Y en cierto modo así era. La música comenzó a sonar y Mateo, sin pensarlo 2 veces, extendió su mano. ¿Me concederías este baile? Daniela dudó, sus ojos recorriendo el salón lleno de miradas curiosas. No creo que sea apropiado. Apropiado o no, me gustaría bailar con la persona que secretamente salvó a mi empresa durante la crisis del trimestre pasado. La sorpresa iluminó el rostro de Daniela. ¿Cómo lo supo? Revisé los reportes anoche. Reestructuraste nuestras inversiones justo antes de la caída del mercado. Nadie se dio cuenta, ni siquiera yo. De no ser por ti, habríamos perdido millones. Daniela se encogió de hombros. Solo hacía mi trabajo. Hacías mucho más que eso, respondió Mateo tomando suavemente su mano. Y creo que es hora de reconocerlo. Mientras la llevaba a la pista de baile bajo la mirada atónita de los socios de Mateo, algo cambió entre ellos. No era solo un baile, era el comienzo de una conexión que desafiaría todas las expectativas, incluidas las suyas propias. En una esquina del salón, Rafael y Sofía observaban la escena con incredulidad. «Esto no puede ser bueno para nuestros planes», murmuró Rafael. «No te preocupes», respondió Sofía con frialdad. «Nadie toma en serio a una contadora, por muy guapa que se vea una noche. Mañana todo volverá a la normalidad». Pero mientras Mateo giraba con Daniela en la pista, sintiendo su corazón acelerarse con cada paso, supo que nada volvería a ser como antes. «¡Estás loca! Nunca vas a transformarte en una princesa de cuento», exclamó Lucía, la mejor amiga de Daniela, mientras revolvía su closet. «Pero te juro que cuando termine contigo, ese millonario no va a poder quitarte los ojos de encima». Daniela se mordió el labio inferior, contemplando su reflejo en el espejo de su modesto apartamento. Era la tarde del día de la gala y los nervios la consumían.
No quiero impresionar a nadie, Lucía, solo quiero no hacer el ridículo. Lucía la miró con los ojos entrecerrados. ¿A quién quieres engañar, Dani? Te he visto cómo miras a tu jefe cuando crees que nadie te observa. Las mejillas de Daniela se tiñeron de rojo. Es mi jefe, nada más. Y me invitó por cortesía o por lástima, quién sabe. Pues esta noche no verá a la contadora invisible, afirmó Lucía sacando un vestido borgoña de la bolsa que había traído. Verá a la mujer brillante que eres. Mientras tanto, en el ático de un elegante edificio en Polanco, Mateo Riviera se ajustaba la corbata de moño frente al espejo. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos de su reflejo. ¿Por qué la invité?, se preguntaba una y otra vez. La respuesta simple sería reconocer su trabajo, pero había algo más, algo que no podía nombrar aún. El timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. «¿Qué pasa, Rafael?», contestó secamente. «¿Es cierto que invitaste a tu contadora a la gala?». La voz de su socio sonaba entre burlona e incrédula. Mateo se tensó. «Su nombre es Daniela, y sí, la invité. Ha hecho un trabajo excepcional este año». «Por favor, Mateo, es una empleada más», respondió Rafael con desdén. «¿Sabes cómo se verá esto? Los inversionistas pensarán que ya no distingues entre socios y subordinados. Me importa un carajo lo que piensen», espetó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la intensidad de su respuesta. Después de colgar, Mateo se quedó mirando la fotografía enmarcada de sus padres sobre la cómoda. Su padre con el uniforme de obrero y su madre con su delantal de la panadería donde trabajó toda la vida. «¿Qué me está pasando, papá?», murmuró. Hace 10 años hubiera estado de acuerdo con Rafael. La respuesta llegó esa noche, cuando Daniela cruzó las puertas del Hotel Imperial. No era solo su apariencia transformada lo que impactó a Mateo, sino la dignidad con la que caminaba, como si llevara toda su inteligencia, su dedicación y su integridad como un estandarte invisible. Durante el baile, Mateo sintió que algo dormido despertaba en él. La música los envolvía mientras conversaban como nunca antes lo habían hecho. «¿Por qué contabilidad?», preguntó él genuinamente curioso. Daniela sonrió. «Mi papá siempre decía que los números no mienten. Cuando llegaron de Oaxaca a la capital, muchos se aprovecharon de ellos por no saber leer bien los contratos. Juré que aprendería el lenguaje del dinero para que nadie pudiera engañarnos de nuevo». Mateo la miró con nuevos ojos. «Mis padres también eran de Oaxaca. Mi padre trabajó en construcción toda su vida». «¿En serio?». Los ojos de Daniela se abrieron con sorpresa. «Nunca lo hubiera imaginado. En la oficina todos piensan que usted viene de una familia de empresarios». «Deja de hablarme de usted, por favor», pidió Mateo. «Y no, crecí en Nezahualcóyotl. Mi padre me enseñó que el trabajo duro eventualmente da frutos». «El mío también», respondió ella, y por un momento compartieron una mirada de entendimiento que valía más que 1000 palabras. Al otro lado del salón, Sofía Torres se acercó a Rafael con una copa de champán. «Míralos», dijo con desprecio. «Parece que realmente están conectando». Rafael frunció el ceño. «Esto puede complicar nuestros planes para vender la empresa». «No si nos deshacemos de ella primero», respondió Sofía con una sonrisa maliciosa. «Toda contadora comete errores, ¿no crees?». Mientras tanto, en la pista de baile, ajenos a las conspiraciones, Mateo se inclinó ligeramente hacia Daniela. «¿Sabías que nunca bailo en estas galas?», confesó. Daniela lo miró sorprendida. «¿Y por qué lo haces ahora?». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que pocas veces mostraba en el ambiente corporativo. «Porque por primera vez en mucho tiempo encontré a alguien con quien vale la pena bailar. Cuando la música terminó, ninguno de los dos quería separarse. No lo sabían todavía, pero esa noche había cambiado todo. La contadora y el millonario, dos personas de mundos aparentemente distintos, habían descubierto que en lo fundamental eran muy parecidos. Y ese descubrimiento estaba a punto de desafiar no solo sus propias expectativas, sino las de todos a su alrededor. Las semanas siguientes a la gala fueron como un sueño para Daniela. Cada tarde, después de que la mayoría del personal se había marchado, Mateo aparecía en la puerta de su oficina con alguna excusa: revisar proyecciones, discutir estrategias de inversión
o simplemente para preguntarle su opinión sobre alguna decisión importante. ¿No crees que es raro que ahora me consulte todo?, le preguntó Daniela a Lucia durante su almuerzo semanal. No es raro, amiga, respondió Lucia revolviendo su café. Lo que es raro es que no te des cuenta que ese hombre está buscando pretextos para estar contigo. Daniela rodó los ojos. No seas ridícula, es mi jefe. Y tú eres la contadora que le salvó millones sin presumirlo. Eso impresiona a cualquiera. Una noche, mientras revisaban los estados financieros del último trimestre, Mateo cerró su laptop de repente. Vámonos de aquí, tengo hambre. Daniela lo miró confundida. Puedo pedir algo a domicilio si quieres, se corrigió, aún no acostumbrada al tuteo que él había insistido en establecer. No quiero comida de oficina. Conozco un lugar cerca de aquí que hace los mejores tacos de cochinita que hayas probado. Media hora después, estaban sentados en una pequeña fondita en una calle lateral del centro histórico. El lugar era sencillo pero limpio, con manteles coloridos y fotos antiguas de la Ciudad de México en las paredes. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó Daniela, sorprendida de que alguien como Mateo frecuentara un sitio tan modesto. Mateo sonrió, pasándole una servilleta de papel. Trabajé aquí durante mi primer año de universidad. Don Chuy me daba de comer aunque no tuviera con qué pagar. Daniela observó cómo el dueño, un hombre mayor con bigote canoso, saludaba a Mateo con un abrazo fuerte. La sorprendía descubrir estas facetas de él que nunca imaginaría viendo su comportamiento en la oficina. Mis socios solo ven etiquetas de diseñador y cuentas bancarias, confesó Mateo mientras regresaba a la mesa con 2 cervezas. A veces olvido lo que se siente conectar con alguien real. ¿Y yo soy real?, preguntó Daniela, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Mateo la miró directamente a los ojos. Eres lo más real que he conocido en mucho tiempo, Daniela. El domingo siguiente, Mateo aceptó la invitación de Daniela para acompañarla a la comida familiar semanal en casa de sus padres en Coyoacán. Eduardo Fuentes, un hombre de 60 años con manos callosas de toda una vida de trabajo, recibió a Mateo con una mirada escéptica. «Con que usted es el famoso jefe», dijo estrechando su mano con más fuerza de la necesaria. «Papá, por favor», murmuró Daniela, avergonzada. «No te preocupes», respondió Mateo con calma. «Su padre tiene razón en ser cauteloso. Yo haría lo mismo». A lo largo de la tarde, entre platos de mole y historias familiares, Eduardo fue bajando sus defensas. Después de la comida, mientras las mujeres recogían la mesa, invitó a Mateo al pequeño patio trasero. «Mi hija es muy valiosa, señor Riviera», dijo sin rodeos. «No es una de esas muchachas que se impresionan con dinero o coches caros». «Lo sé», respondió Mateo con sinceridad. «Es precisamente por eso que estoy aquí». En la oficina, Rafael y Sofía observaban con creciente preocupación la cercanía entre Mateo y Daniela. «Se está enamorando de ella», dijo Sofía con disgusto mientras los veía conversar animadamente en la sala de conferencias. «Esto es un desastre para nuestros planes», respondió Rafael golpeando su escritorio con frustración. «Si Mateo se vuelve demasiado apegado a ella, nunca aceptará vender la empresa». «Entonces tenemos que separarlos», concluyó Sofía, su mente ya trabajando en un plan, «y creo que sé exactamente cómo hacerlo». La oportunidad perfecta llegó una semana después. Se programó una reunión crítica con potenciales inversionistas extranjeros. Daniela había preparado meticulosamente las proyecciones financieras, pero la noche anterior, Rafael entró a su oficina y cambió algunos archivos. El día de la presentación, Mateo se sentó confiado junto a Rafael y Sofía. Cuando Daniela comenzó a explicar las proyecciones, los números no concordaban. «Disculpen», interrumpió uno de los inversionistas, «pero estos márgenes de ganancia no coinciden con los reportes previos que nos enviaron». El rostro de Daniela palideció. Revisó rápidamente sus documentos, pero todo estaba mal. «Debe haber un error», dijo, intentando mantener la calma. «Yo misma verifiqué estos números ayer». «Un error bastante grave para una contadora principal», comentó Rafael con fingida preocupación. «Quizás deberíamos revisar todas sus proyecciones anteriores también». Daniela miró a Mateo, esperando su apoyo,
pero él parecía tan sorprendido y decepcionado como los demás. «Continuaremos después de un receso», anunció Mateo con voz tensa. «Rafael, por favor, verifica esos números inmediatamente». En el pasillo, Daniela intentó explicarse. «Mateo, te juro que esos no son mis números. Alguien debe haber alterado los archivos». Mateo quería creerle, pero la presión era inmensa. Los inversionistas esperaban, la reputación de la empresa estaba en juego. «Necesito arreglar esto ahora, Daniela», dijo pasándose una mano por el cabello. «Hablaremos después». «¿No confías en mí?», preguntó ella, el dolor evidente en su voz. La falta de una respuesta inmediata fue todo lo que necesitó para entender. «Entiendo», dijo con dignidad, aunque sus ojos se humedecían. «Pensé que me veías de verdad, Mateo. Pero cuando realmente importa, sigo siendo solo la empleada desechable». Sin esperar respuesta, Daniela regresó a su oficina, recogió sus cosas personales y escribió su carta de renuncia. Cuando Mateo finalmente fue a buscarla una hora después, encontró solo la carta sobre el escritorio vacío. «Pensé que eras diferente», decía la última línea, y esas palabras le dolieron más que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado en su vida. Un silencio sepulcral invadió la oficina de Mateo mientras leía por tercera vez la carta de renuncia. La había dejado sobre su escritorio con su firma pulcra al final de un texto breve pero contundente. «Renuncio efectivo inmediatamente. Pensé que eras diferente». Mateo dejó caer la carta y se hundió en su silla, pasándose las manos por el rostro. La reunión con los inversionistas había continuado después de que Rafael corrigiera las proyecciones, pero él apenas había podido concentrarse. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó Sofía entrando sin tocar. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Se fue», respondió Mateo, su voz apenas audible. «Era de esperarse, ¿no?», comentó ella con fingida empatía. Cometió un error grave y no pudo manejarlo. «Así son las personas mediocres». Mateo la miró con dureza. «Daniela no es mediocre. Nunca había cometido un error así antes». «Siempre hay una primera vez», respondió Sofía encogiéndose de hombros. «Por cierto, los inversionistas quedaron impresionados con la recuperación. Rafael hizo un trabajo excelente salvando la situación». Cuando Sofía salió, Mateo se quedó mirando la pantalla de su computadora, donde aún estaban abiertas las proyecciones financieras. Algo no encajaba. Conocía el trabajo meticuloso de Daniela. Durante los siguientes días, Mateo intentó contactar a Daniela sin éxito. Sus llamadas iban directo al buzón y sus mensajes quedaban sin respuesta. En la oficina, una atmósfera extraña se había instalado. La nueva contadora contratada apresuradamente no entendía los sistemas que Daniela había desarrollado. Una noche, frustrado, Mateo regresó a la oficina vacía y comenzó a revisar manualmente todos los archivos financieros de los últimos meses. Cerca de la medianoche encontró algo. «No puede ser», murmuró para sí mismo, comparando el archivo original guardado en el servidor de respaldo con el presentado en la reunión. Las proyecciones habían sido alteradas. Las fechas de modificación mostraban cambios realizados la noche anterior a la presentación, cuando Daniela ya se había ido. Con el corazón latiendo aceleradamente, Mateo amplió su investigación y encontró más. Planes detallados para vender la empresa a un conglomerado internacional, negociaciones secretas llevadas a cabo por Rafael y Sofía, todo a sus espaldas. «Pinches traidores», masculló, la rabia creciendo en su interior. A la mañana siguiente, Mateo convocó una reunión de emergencia. Cuando Rafael y Sofía entraron a la sala de juntas, se encontraron no solo con él, sino también con el abogado de la empresa y el jefe de seguridad informática. «¿Qué significa esto?», preguntó Rafael, la primera señal de nerviosismo apareciendo en su rostro. «Significa que sé todo», respondió Mateo con una calma que contrastaba con su furia interior. «Sé que manipularon las proyecciones de Daniela para desacreditarla. Sé que han estado negociando la venta de MI Empresas sin mi conocimiento». Sofía palideció. «No sé de qué estás hablando, Mateo. Has estado trabajando demasiado, estás paranoico». «Los registros del servidor no mienten», intervino el jefe de seguridad. «Tenemos evidencia de que los archivos fueron modificados desde su terminal, señora Torres. Lo que siguió fue un torbellino. Negaciones,
amenazas legales y finalmente confesiones parciales cuando la evidencia se volvió abrumadora. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. La empresa necesita expandirse internacionalmente, respondió Rafael, intentando justificarse. Tú estabas demasiado apegado a tu visión original, demasiado sentimental. ¿Y Daniela? ¿Por qué atacarla a ella? Sofía soltó una risa amarga. Ella nunca fue solo una contadora para ti, ¿verdad? Estás enamorado de ella. Y ella veía demasiado, entendía demasiado. Era un riesgo. La realización golpeó a Mateo como una ola. Sofía tenía razón. No se trataba solo de admiración profesional o atracción física. Estaba enamorado de Daniela Fuentes. Esa misma tarde, después de anunciar la reestructuración de la empresa que incluía la degradación de Rafael y Sofía, Mateo condujo hasta la casa de los padres de Daniela en Coyoacán. Eduardo Fuentes abrió la puerta. Su expresión se endureció al reconocerlo. «Mi hija no está aquí», dijo secamente, comenzando a cerrar la puerta. «Por favor, señor Fuentes», insistió Mateo. «Necesito hablar con ella. Hubo un malentendido. Todo fue una trampa». «¿Malentendido?». Eduardo soltó una risa seca. «Mi hija regresó aquí destrozada, con su confianza por los suelos. Eso no es un malentendido, eso es una traición». «Tienes razón», admitió Mateo. «Le fallé. Pero ahora sé la verdad, y necesito que ella también la sepa». Carmen, la madre de Daniela, apareció detrás de su esposo. «No está aquí, Mateo», dijo con voz más suave. «Se fue a la costa, a casa de su tía en Puerto Escondido. Necesitaba alejarse de todo. Está considerando ofertas de otras empresas», añadió Eduardo con cierto orgullo, «incluida una de tu competencia más grande. Parece que sí reconocen su talento, después de todo». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de perder a Daniela definitivamente era insoportable. «Gracias», dijo finalmente. «Les prometo que arreglaré esto». De regreso en su coche, Mateo tomó su teléfono y reservó un vuelo a Puerto Escondido para la mañana siguiente. No sabía si Daniela querría escucharlo, pero tenía que intentarlo, porque ahora entendía que la empresa, el éxito, todo lo que había construido, no significaba nada sin la mujer que le había recordado quién era realmente y de dónde venía. «Te encontraré, Daniela», murmuró mientras arrancaba el coche, «y esta vez no te fallaré». El sol de Puerto Escondido calentaba la terraza donde Daniela contemplaba el océano. 2 semanas habían pasado desde su abrupta renuncia, y aunque el dolor seguía presente, el ritmo tranquilo de la costa comenzaba a sanarla. «Te llegó otra oferta, sobrina», dijo tía Margarita colocando un sobre en la mesa junto al café. «Esta vez de García Tecnologías. Están ofreciendo el doble de lo que ganabas con Rivera». Daniela suspiró, abriendo distraídamente el sobre. «Gracias, tía. La revisaré más tarde. No entiendo por qué no has aceptado ninguna. Son ofertas increíbles». «Necesito estar segura», respondió Daniela, aunque la verdad era que ninguna oferta llenaba el vacío que sentía. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, Mateo caminaba por la playa principal, buscando la dirección que Carmen le había dado. Había dejado atrás la Ciudad de México y sus trajes caros, vistiendo ahora unos jeans y una camisa sencilla que lo hacían parecer un turista más. Después de preguntar a varios locales, finalmente encontró la casa azul con tejas rojas que buscaba. Al acercarse, su corazón latió más rápido. ¿Qué le diría a Daniela? ¿Cómo explicarle todo lo sucedido sin sonar como alguien que busca excusas? Antes de poder tocar la puerta, una voz familiar lo detuvo. «Mateo, ¿qué haces aquí?». Se giró para encontrarse con Eduardo Fuentes, quien llevaba una bolsa con pescado fresco. «Señor Fuentes, yo...». «Déjame adivinar, vienes a buscar a mi hija», dijo Eduardo con expresión seria. «Carmen me dijo que vendría. Es una mujer de buen corazón, pero demasiado blanda. Necesito hablar con Daniela. Descubrí quién alteró los documentos. Todo fue una trampa de Rafael y Sofía». Eduardo lo estudió con mirada penetrante antes de suspirar profundamente. «No está aquí ahora. Salió a caminar por la playa, hacia el lado norte». «Gracias», respondió Mateo, comenzando a alejarse. «Espera», lo llamó Eduardo. «Mi hija no necesita más dolor en su vida. Si has venido a complicar las cosas...».
He venido a arreglarlas, interrumpió Mateo con firmeza. Le prometo que esta vez no le fallaré. La encontró media hora después, sentada sobre una roca junto al mar, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba un vestido blanco sencillo y el viento jugaba con su cabello. A Mateo le pareció que nunca la había visto tan hermosa. ¿Puedo sentarme?, preguntó suavemente, aproximándose. Daniela se sobresaltó. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se endurecieron. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine a pedirte perdón», respondió él, manteniendo una distancia respetuosa, «y a contarte la verdad sobre lo que pasó». Mateo le explicó todo, cómo Rafael y Sofía habían manipulado los documentos, sus planes para vender la empresa, la reestructuración que había implementado. «Les pedí que confesaran por escrito», dijo, entregándole un sobre. «Ahí está todo. Tu nombre ha sido completamente limpiado». Daniela tomó el sobre pero no lo abrió. «¿Por qué no confiaste en mí ese día?», preguntó su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «Después de todo lo que habíamos compartido, tenía miedo», confesó Mateo. «No del error, sino de lo que sentía por ti. Me estaba enamorando, Daniela, y eso me aterraba. Toda mi vida construí muros para protegerme, para no ser vulnerable. Y tú, sin siquiera intentarlo, los estabas derribando todos». Sus miradas se encontraron y por un momento ninguno dijo nada. «No puedo regresar», dijo finalmente Daniela. «He recibido ofertas de otras empresas, incluyendo García Tecnologías». Mateo sintió que se le congelaba la sangre. García era su mayor competidor. «Entiendo», respondió con dificultad. «Mereces todas esas oportunidades». Se quedaron en silencio. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Estoy reorganizando la empresa», dijo Mateo después de un tiempo. «Estoy volviendo a mis raíces, a lo que realmente quería construir cuando empecé». «¿Y qué era?», preguntó Daniela, genuinamente curiosa. «Una empresa que no solo generara ganancias, sino que tuviera un impacto positivo. Quiero crear un programa de becas para jóvenes de comunidades como donde crecimos, y un centro de capacitación para que los pequeños negocios puedan digitalizarse». Daniela sonrió ligeramente, la primera sonrisa que Mateo veía desde su llegada. «Suena como el Mateo que conocí esas semanas, no como el empresario de la revista Emprendedores». «Ese Mateo siempre estuvo ahí», respondió él, «solo que se había perdido un poco en el camino». El cielo ya estaba oscuro, cuando finalmente se levantaron para regresar. Mateo no había conseguido una respuesta clara, pero al menos Daniela lo había escuchado. Era un comienzo. Lo que no sabía era que Daniela, mientras caminaba junto a él en silencio por la playa, estaba reconsiderando su futuro. Las ofertas laborales eran tentadoras, pero ninguna le ofrecía lo que realmente quería: la oportunidad de hacer una diferencia, de construir algo significativo, y muy en el fondo, aunque aún no estaba lista para admitirlo, seguía sintiendo algo profundo por el hombre que caminaba a su lado. Esa noche, mientras Mateo regresaba a su hotel, recibió una llamada que cambiaría todo. Era su madre, Aurora Riviera, con noticias que lo obligarían a reconectar con una parte de su vida que había mantenido separada de su mundo empresarial por demasiado tiempo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó Mateo al contestar el teléfono, sintiendo una inquietud inmediata al escuchar la voz de Aurora Riviera tan tarde. «Tu papá está en el hospital, hijo». La voz de su madre sonaba cansada pero firme. «No es grave, un susto nada más, pero pregunta por ti». El corazón de Mateo se contrajo. Hacía meses que no visitaba a sus padres, siempre con la excusa del trabajo. «Salgo para allá mañana temprano», respondió con decisión. «Estamos en la clínica de Nesa. Tu papá dice que no vengas, que está bien, pero...» «Voy a ir, mamá», la interrumpió Mateo. «Ya es hora de dejar de esconderme». La noticia le dio a Mateo una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Toda su vida había intentado separar sus mundos, sus humildes orígenes de su éxito empresarial, pero ahora entendía que esa división lo estaba destrozando por dentro. Al día siguiente, después de visitar a su padre en el hospital y asegurarse de que estaba fuera de peligro, Mateo tomó la decisión que cambiaría su vida. Regresó a Puerto Escondido, esta vez no solo para hablar con Daniela,
sino para mostrarle quién era realmente. Cuando llegó a la casa azul de tejas rojas, fue tía Margarita quien abrió la puerta. «Otra vez tú», dijo con los brazos cruzados, examinándolo de pies a cabeza. «Si vienes a alterar a mi sobrina, vengo a hablar con ella, si me lo permite», respondió Mateo respetuosamente. «Es importante». Daniela apareció detrás de su tía. Su rostro mostraba sorpresa. «¿Mateo? Pensé que habías regresado a México». «Lo hice, pero tenía que volver. Hay algo que necesito mostrarte». Intrigada, Daniela accedió a acompañarlo. Caminaron hasta un pequeño café frente al mar, donde Mateo ordenó 2 aguas de Jamaica. «Mi padre está en el hospital», comenzó, sorprendiéndola con esta confesión personal. «Nada grave, pero me hizo darme cuenta de muchas cosas». «Lo siento mucho», respondió ella con sinceridad. «¿Está mejor?» «Sí, gracias. Pero este susto me hizo ver lo mucho que he estado ocultando partes de mi vida, como si fueran incompatibles». Mateo sacó su teléfono y le mostró una foto. Él mismo, mucho más joven, con un uniforme escolar gastado, junto a sus padres frente a una casa humilde en 1200. Nezahualcóyotl. «Esta es mi verdadera historia, Daniela, hijo de un albañil y una costurera. Todo lo que construí lo hice con su ejemplo de trabajo duro y honestidad». «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó ella, conmovida por la vulnerabilidad que mostraba. «Porque quiero que conozcas al verdadero Mateo Riviera», respondió él, tomando aire antes de continuar. «El hombre que creció en las mismas circunstancias que tú, que entiende el valor del esfuerzo, y que se ha dado cuenta que el éxito no significa nada si no se comparte con las personas correctas». Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo cambió en la mirada de Daniela. La barrera que había construido comenzaba a resquebrajarse. «He tomado una decisión sobre García Tecnologías», dijo ella finalmente. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. «Me ofrecieron un puesto en Singapur», continuó Daniela. «Acepté ayer, me voy en 2 días». La noticia cayó como un balde de agua fría. Mateo intentó mantener la compostura, pero el dolor era evidente en su rostro. «Entiendo», logró decir. «Es una gran oportunidad. Te la mereces». El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas y sentimientos contenidos. «Daniela, antes de que tomes el avión, ¿podrías venir a una última cena con mi familia?», preguntó Mateo súbitamente. «Mis padres, tu familia, todos juntos. Quiero al menos decir adiós apropiadamente». Ella dudó, pero algo en la sinceridad de su petición la convenció. «Está bien, una última cena». Una última. La noche siguiente, Daniela y su familia llegaron a la casa que Mateo había rentado en la playa. Para su sorpresa, no solo estaban los padres de él, sino también Don Chuy, el dueño de la fondita, y varios empleados de Rivera Enterprises que habían trabajado estrechamente con Daniela. «¿Qué es todo esto?», preguntó confundida. Mateo se acercó nervioso pero decidido. «No quería solo una cena de despedida», explicó. «Quería mostrarte algo importante». Le entregó un sobre diferente al anterior. Dentro había un documento legal, un acuerdo de sociedad con el nombre de Daniela en la línea de firma. «¿Sociedad?», murmuró ella incrédula. «No quiero que trabajes para mí, ni para García, ni para nadie», dijo Mateo con voz firme. «Quiero que seamos socios iguales en una empresa renovada, con una nueva misión». Junto al acuerdo, había un plan detallado para transformar Rivera Enterprises. Programas de educación financiera para comunidades marginadas, incubadoras para emprendedores, inmigrantes, todo lo que Mateo le había mencionado en la playa, pero ahora formalizado en papel. «No te estoy pidiendo que renuncies a tus sueños», continuó él. «Te estoy preguntando si podemos construir algo nuevo juntos, algo que refleje quienes somos realmente». Eduardo se acercó a su hija. «Vino a vernos antes, mijita», dijo con una sonrisa sorprendentemente cálida. «Nos explicó todo. Este muchacho tiene agallas, eso se lo reconozco». Aurora Riviera, una mujer pequeña pero de presencia fuerte, se unió a la conversación. «Mi hijo nunca nos presentó a nadie de su trabajo antes», comentó mirando a Daniela con aprobación. «Debe ser muy especial para él». Daniela miró a todos los presentes y luego a Mateo, quien esperaba su respuesta, con el corazón en la mano. «¿Y Singapur?»,
preguntó finalmente. La decisión es tuya, respondió él. Solo quiero que sepas que aquí también tienes un lugar, no como empleada, sino como igual, y no solo en la empresa. No necesitó terminar la frase. Lo que sentía estaba escrito en sus ojos, y por primera vez desde que lo conocía, Daniela vio al hombre completamente transparente, sin capas ni defensas. Lentamente, tomó una pluma de la mesa y la sostuvo sobre el contrato. Antes de firmar, miró a Mateo directamente. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Si nosotros no funcionamos? Mateo sonrió, una sonrisa sincera que llegaba hasta sus ojos. Las mejores inversiones siempre parecen riesgosas a primera vista, pero creo que esta vale la pena. Con esas palabras, Daniela finalmente sonrió y firmó el documento. La habitación estalló en aplausos y felicitaciones. En medio de la celebración, Mateo se acercó a ella y tomó suavemente su mano. «Sabes, cuando te invité a esa gala, jamás imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Las mejores historias siempre comienzan con una invitación inesperada», respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. Y así, bajo el cielo estrellado de Puerto Escondido, la contadora y el millonario sellaron no solo una sociedad empresarial, sino el comienzo de algo mucho más profundo, demostrando que a veces el corazón hace las inversiones más sabias de todas. Un año había pasado desde aquella noche en Puerto Escondido, cuando Daniela Fuentes aceptó no solo convertirse en socia de Rivera Enterprises, sino también darle una oportunidad al hombre que había transformado su vida tanto como ella la de él. El Hotel Imperial lucía espectacular para la gala anual de aniversario. Pero esta vez, todo era diferente. El logo de la empresa ahora incluía los apellidos Rivera Fuentes, y el ambiente no era de pretensión y superficialidad, sino de celebración genuina. Daniela entró al salón con paso seguro, ya no como invitada inesperada, sino como copropietaria. Su vestido color esmeralda brillaba bajo las luces, pero lo que realmente deslumbraba era su confianza natural. Mateo la esperaba junto a la entrada, elegante en su traje, con una sonrisa que reservaba solo para ella. «Te ves hermosa», susurró, tomando su mano. «Y tú te ves nervioso», respondió ella con una sonrisa. «¿Por el discurso?» «Un poco», admitió Mateo. «Es la primera vez que anunciamos públicamente los nuevos programas. El último año había sido de transformación para Rivera Fuentes. Habían lanzado iniciativas para apoyar a emprendedores de comunidades marginadas, programas de educación financiera en escuelas públicas y becas para jóvenes de Nezahualcóyotl y otras zonas similares. Entre los invitados ya no solo había empresarios de élite, sino también beneficiarios de sus programas, profesores universitarios y representantes de organizaciones comunitarias. Rafael y Sofía ya no formaban parte de la empresa. Después de la reestructuración habían optado por vender sus acciones y alejarse. En su lugar, un equipo diverso de profesionales compartía ahora la dirección ejecutiva bajo el liderazgo conjunto de Mateo y Daniela. Eduardo y Carmen Fuentes conversaban animadamente con Aurora y José Riviera, formando una extraña pero armoniosa familia extendida que nadie hubiera imaginado un año atrás. «¿Recuerdas cuando te invité a aquella primera gala?», preguntó Mateo mientras se dirigían al centro del salón para el tradicional baile inaugural. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Daniela. «Tus socios dijeron que eras loco por invitar a la contadora». «Tenían razón», dijo él con una sonrisa traviesa. «Fue la decisión más loca y más acertada de mi vida». La música comenzó, y como aquella primera noche, bailaron bajo la mirada de todos los presentes. Pero esta vez no había burlas ni sorpresa, sino respeto y admiración. «¿Sabes?», murmuró Mateo mientras giraban en la pista. «Mis antiguos socios tenían razón en algo. Invitarte esa noche cambió todo». «Las mejores inversiones a veces parecen riesgosas a primera vista», respondió ella, repitiendo las palabras que habían marcado su reconciliación. Cuando terminó el baile, Mateo subió al escenario para dar su discurso, pero antes de comenzar, hizo un gesto a Daniela para que lo acompañara. «Rivera Fuentes no es solo una empresa», comenzó él tomando la mano de Daniela. «Es una prueba de que el éxito verdadero no se mide en ganancias,
sino en el impacto positivo que generamos, y de que a veces las conexiones más importantes surgen donde menos las esperamos. Después del evento, cuando se habían marchado los últimos invitados, Mateo y Daniela caminaban por los jardines del hotel. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él, deteniéndose junto a una fuente iluminada. «¿Otro contrato de sociedad?», bromeó ella. Mateo negó con la cabeza repentinamente serio. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «Una sociedad diferente», respondió abriendo la caja para revelar un anillo con una solitaria esmeralda. «Una que espero dure mucho más que cualquier empresa». Los ojos de Daniela se humedecieron mientras Mateo se arrodillaba frente a ella. «Daniela Fuentes, me enseñaste a reconciliar mis mundos, a ser auténtico, a recordar de dónde vengo sin temer a dónde voy. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Sin dudarlo, Daniela asintió, lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. «Sí, Mateo Riviera, acepto esta inversión de vida». La semana siguiente, ambos visitaron una escuela primaria en Nezahualcóyotl, donde estaban implementando su programa de educación financiera. Mientras veían a los niños aprender conceptos básicos de ahorro y emprendimiento, supieron que habían encontrado el propósito que ambos buscaban, junto con el amor que ninguno esperaba. ¿Quién hubiera pensado que todo comenzaría porque un millonario invitó a su contadora a una ceremonia?, comentó Daniela, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. «Y porque cuando ella entró», continuó él, «se enamoró», completaron ambos al unísono, sellando con un beso la historia que había comenzado con una simple invitación y que ahora prometía un futuro tan brillante como inesperado.